Damos inicio, como les digo, a esta segunda parte de la mesa redonda de la tarde para después poder tener un tiempo de debate, de preguntas, de cuestiones, de las muchas e interesantes cosas que ya nos han ido mostrando los ponentes. En primer lugar, tiene la palabra el profesor Adolfo Calvo de la Universidad de Valencia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quiero agradecer también a los organizadores el haberme invitado. Me pusieron tantos temas en el título que tuve que buscar ayuda en la Universidad Nova de Lisboa, de María José Rosso, y bueno, no voy a poder hablar de todos estos temas, 15 minutos, eso es seguro. Entonces, lo primero es la foto que había detrás escondida. A mí esta foto es que me gusta mucho, la tengo desde hace años, creo que ya eran diapositivas, y me gusta mucho el sitio porque es muy significativo de los relieves de montaña que tenemos en la Comunidad Valenciana. Es decir, tenemos sitios que no nos queda prácticamente nada de suelo, se perdió. Tenemos todos estos terrazas de cultivo, llamamos abandonadas, pero tampoco es que estén abandonadas, sino simplemente se han dejado de usar. El término abandono parece una cosa negativa. E incluso tenemos en la actualidad cultivos. De hecho, esto mismo, un poco lento, comparando también el 56 con la actualidad, pues vemos que en el 56 esto ya era rocoso, que había ya cierto abandono de cultivos en esa parte de la ladera. Y bueno, los cultivos que permanecen ya estaban. Y bueno, otra cosa que teníamos en el fondo de aquella foto es esto, y lógicamente algo quemado siempre tenemos cerca. Entonces, pues es lo que tenemos. Quiero decir, básicamente yo voy a hablar de suelos de montaña. Yo suelo recomendar lecturas, pero claro, no puedo hablar de todo. Entonces, de la parte de certificación, habría que leerse el capítulo del informe del IPCC de este año, que está ahí en la Internet, y de la parte de suelos, habría que leerse el libro que publicó la Generalitat Valenciana el año pasado, luego hay referencia por ahí, de los suelos forestales de la Comunidad Valenciana, que además explica muy bien las cosas. No solo hay definiciones interesantes y ejemplos, sino que además hay recomendaciones. Pero bueno, yo estaba aquí, me acordaba ahora de eso, simplemente porque, bueno, estos mapas de erosión pues son un poco ciencia ficción. Es decir, este es el mapa oficial de erosión en España y, bueno, se hacen con modelos que, de hecho, no dan números de resultados de erosión, sino que, bueno, dan categorías, yo las he resumido ahí en 3 categorías. Y, bueno, como básicamente es lo mismo, si nos fijamos en la izquierda, que solo he hecho yo, es el mapa, o sea, la distribución de frecuencias de la inclinación del terreno que tenemos. Nosotros tenemos un terreno que en un 30% está por encima de 30% de pendiente. Y claro, tenemos bastante montaña, también tenemos bastante llano, con lo cual tenemos un poco de las dos cosas, pero desde el punto de vista de la erosión, por lo menos a los que, como yo, somos empíricos, nos gusta la montaña. Es decir, que no, la erosión en los llanos y tal ocurre, pero es otra cosa. Bueno, los que somos geomorfólogos utilizamos el término procesos de erosión para todo. O sea, aquí hay 2 grupos de procesos implicados, que son los procesos que desmenuzan o atacan químicamente a las rocas, que se llaman de meteorización, y los procesos de remoción, que es el material que se arrastra por el agua, por el viento, por lo que sea, fuera del sitio. Pero cuando se habla de erosión de suelos, en sentido estricto, es cuando la R es mayor que la M, y es decir, hay pérdida de suelo. En condiciones naturales pues no debería haber pérdida de suelo, se iría compensando. Pero como los procesos de meteorización son súper lentos es que hablamos de siglos, por lo menos, y los otros pueden ser muy rápidos, que luego veremos, pues entonces suele haber erosión en cuanto tocamos algo en el sistema. Y en geomorfología en general, ¿qué es lo que medimos? Se mide solo la R, que en inglés se llama sediment yield, y que es la salida de material. Bueno. Una cosa es el suelo y lo que perdemos de suelo, y otra cosa es a dónde va a parar el material. Son 2 problemas de la misma historia. He cogido este ejemplo porque estaba muy bien documentado en una tesis doctoral, y bueno, pues ahí vemos que esos pequeños puntitos negros de esta cuenca del Pirineo, que tienen este tipo de materiales y ese tipo de relieve, producen mucho sedimento que viaja río abajo, y que estos sedimentos, aparte del tema de aterramiento de embalses, generan problemas. Es decir, en Alicante o en Murcia, en este momento, mucha gente sacando de casa sedimentos. Tipo de problema muy evidente, pero además esos sedimentos no suelen estar muy limpios a veces y contaminan.
y contaminan acuíferos, etcétera. Eso es un problema bastante complicado. Y nosotros tenemos otra cosa que no valoramos mucho. Yo cada vez, como me dediqué a andar hace unos años, pues ahora lo valoro más, que es la cantidad de sedimento que aportan las pistas forestales y las sendas que no están asfaltadas cuando llueve. Es decir, esos, yo qué sé, como 10 centímetros de rebaje en esa pista son de estas últimas lluvias. Y bueno, si alguien tiene por ahí una calculadora, que se ponga a calcular, solo que nos baje 1 milímetro la pista, eso es 1 kilo por metro cuadrado si el suelo tuviese la misma densidad del agua, que suele tener más, ¿no? Pues calculad por metros cuadrados y etcétera. Y el mapa este, que lo hizo un estudiante en un trabajo final de máster, es detectado en Google Earth, o sea, no ni siquiera de campo, solo en lo que se ve en Google Earth, impactos erosivos en los caminos, en el Parque Natural de Espada. O sea, fijaros que no es un problema menor que habría que considerar. Bueno, yo venía diciendo antes que esto venía desde antiguo y como tuve la suerte de hace muchos años, cuando era pequeñito, hacer un trabajo aquí en la Cova de Lor, que es un yacimiento neolítico, pues ahí un agujero en el techo recogía sedimentos y cuando se fue la gente, que sabíamos la edad, se fueron depositando los sedimentos y calculamos un volumen. Era una ladera de esas como la que hemos visto, totalmente rocosa, es un dayá. Es decir, que la historia de usos del suelo que causan erosión viene de antiguo. Por eso tenemos tan poco suelo. Afortunadamente, estos eran 4 gatos y nosotros, desgraciadamente, somos mucho más. Entonces, pues, impactamos más. Y esto que está en el libro este que recomendaba yo es muy interesante. Pero claro, los que empiezan a tener perspectiva histórica, en el año 83 se fueron a analizar los suelos ahí, en Benajever, y había suelo. Y volvieron en el 2010 y no lo encontraban. Pues había erosionado. Dicen que unos 50 centímetros de suelo. Claro, ha habido incendios, varios, seguramente, y eso se ha perdido. Y como son calizas, hasta que se recupere no pueden pasar siglos, sino milenios. Porque las calizas, el 99% de la masa es soluble en agua, con lo cual se va. No forma suelo, ¿entendéis? O sea que eso lo tenemos ahí. Es decir, que ha ocurrido esto, y ha ido al revés. La evolución de los suelos ha ido para atrás. Bueno, yendo a datos. En el 2004 tuve la oportunidad de compilar toda la base de datos de erosión del Ministerio y con los datos que había entonces, de una red de estaciones experimentales que estábamos todos ahí metidos los que medíamos erosión, pues con aquellos datos compilé esto. Es decir, agrupado por tipos de ambiente, los resultados que salían. Como veis, los resultados son muy variables. Muy variables, entre otras cosas, porque tenemos muchos climas implicados. O sea, diferentes intensidades. Eso mismo ya por sitios y por usos, pues nos da esa diferencia. Ojo que esta escala es logarítmica. Es decir, que lo verdecito, que son sitios con vegetación, que es donde menos erosión hay, tiene una variación entre 1000 y casi nada gramos por metro cuadrado y año de producción de sedimentos. O sea que hay erosión, incluso lo que pasa es que la preocupante es la de ciertos puntos concretos. El tema del clima, yo no voy a hablar de cambio climático, que ya sabemos mucho desde hoy, sino que me refiero a diferencias climáticas. Es decir, estos son lluvias de diferente intensidad y total diferente. La respuesta que han tenido en 2 sitios de Almería, uno en un tipo de materiales y otro en un material mucho más erosionable, que es el del desierto de Tabernas que nos contaban antes. Bueno, los puntos son escorrentía, el tamaño del diámetro de los círculos, pero los datos de erosión están ahí. Entonces, fijaros cómo el material, hay unos materiales más sensibles y otros menos. Claro, uno se pregunta, ¿y por qué hay menos erosión si luego ha llovido con más intensidad? Bueno, es que a lo mejor no quedaba suelo que erosionar ese día, que son factores. Y por eso también las medidas son extraordinariamente variables, ¿entendéis? O sea, no podemos hablar de un dato, sino que tenemos mucha variabilidad espacial y temporal. Bueno, y esto lo hice el sábado, que estaba aburrido, es la comparativa entre los índices de vegetación de 2 imágenes de Sentinel, que tiene 100 metros cuadrados de píxel, en Beniarrés, que llovió mucho, y donde se ha perdido, lo rojo es donde se ha perdido más vegetación. Esto está sin elaborar.
Está en bruto, esto es un zoom. Entonces, si nos fijamos, pues es los fondos de cauce, muros de terrazas de cultivo, caminos, es decir, una serie de puntos concretos. Esto habría que elaborarlo mejor porque nos daría más pistas. Bueno, entonces voy un poco al concepto. Este gráfico no es nuevo. Este gráfico es de 1980, o sea, no es una cosa nueva. Y nos enseña la energía del sistema, que es oscilando en el tiempo, cómo, según dónde situemos el nivel crítico de respuesta del material, va a responder. Es decir, según lo sensible que sea nuestro sitio, habrá respuesta o no, o más o menos. Y eso es un problema que tenemos que resolver, porque además en el mismo gráfico se incluye qué pasa si las condiciones cambian. Entonces, en nuestro caso, que pueden cambiar las condiciones, por ejemplo, de intensidad de lluvia, si mantenemos umbrales de respuesta sensibles, tendremos respuestas inesperables. Pero claro, eso no lo sabemos. Yo personalmente no sé casi nada de eso. No sé si alguien ya lo sabrá, de lo sensible que es un sitio. Yo tengo mis intuiciones, mis datos, mi experiencia, pero de eso no hay estudios de planificación territorial como estos que nos han enseñado antes, ¿entendéis? Entonces, claro, es un poco una lotería el predecir en estos casos. Es evidente que el desierto de Almería responderá mucho. Y, bueno, los de los olivos no lo sé, pero aquello, esté cuidado. Y, bueno, otros sitios serán inertes a la respuesta. Bueno, otra cuestión relacionada con el clima. Este gráfico, que también tiene años ya, explica la distribución espacial de la vegetación en laderas desde el desierto, esa ladera de ahí arriba, llueven 100 litros al año, hasta sitios del Mediterráneo húmedo. Normalmente nosotros en la Comunidad Valenciana estamos entre estos dos de abajo, pero no, estamos en esos dos de abajo en datos de clima. De esto queda la Fonracha, algo por Peñagolosa y poco más, porque casi todo está como esto. Es decir, se ha degradado. Y entonces el tránsito, o sea, la degradación por acción humana, lo que ha hecho es subir en el gráfico, disminuir la cobertura vegetal, porque ha disminuido los recursos de suelo y ha disminuido los recursos de agua para las plantas. Bueno, esto el caso era Creta, y fijaros la isla de Creta, en aquel momento, que esto tiene años, como según el clima, la respuesta en este caso de escorrentía era absolutamente opuesta a la de otros sitios muy similares en Israel y en Alacant. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar sobre muchas cosas, porque este paisaje tan degradado es por la ganadería, exclusivamente. Es decir, las chuletas de cordero en Creta estaban buenísimas, pero es por exceso de ganadería, no porque estaban buenísimas, sino el paisaje. Bueno. Luego hay más, este trabajo de la Universidad de Extremadura es muy interesante, porque hay métodos para medir erosión que no son solo recoger los sedimentos, sino que en la exposición de los troncos de los árboles, por ejemplo, combinado con el cesio 137 y otros indicadores radioactivos, permiten evaluar la erosión en tiempos largos, pasados. Entonces, el resultado de esto, que era parte de una tesis doctoral, es que, básicamente, en este ambiente de dehesas de Extremadura, en los sitios de muestreo, que no eran dos, eran bastantes, cuando ha habido erosión en unos determinados momentos históricos de cambio de uso del suelo. ¿Entendéis? Es a lo que yo voy, es al cambio de uso del suelo. Bueno, y el cambio de uso del suelo, de lo más radical que conozco yo, se llama incendio forestal. Es un cambio radical. En unas horas aquello deja de tener vegetación y además el suelo pierde propiedades. O sea, no solo es la vegetación, sino que pierde propiedades. Y yo no sé si en este momento hay aún gente de aquella que había en los años 80 que defendía que los incendios en el Mediterráneo que eran una cosa buena, así como que desinfectaba y tal y cual. Había gente que decía esto. Bueno, pues no lo sé, pero en términos de erosión, todos los datos que hay por ahí son clarísimos. De nada a mucho o muchísimo, según la intensidad del fuego. O sea, centenares de veces más tasa de erosión. Entonces, no hay muchos, yo no tengo muchos datos de erosión de incendios porque no me dedico a eso especialmente, pero bueno, hay cosas publicadas. Bueno, y otra cosa que tenemos nosotros, que estaba en la primera foto, es el tema de las terrazas de cultivo. Terrazas de cultivo en montaña, me refiero, no terrazas de cultivo aquí en la costa, sino en montaña, que ya no se utilizan.
que se dejaron, pues en los años 60 o 70, se dejaron de utilizar. En algunos sitios, como este del incendio de Artana, hubo repoblaciones forestales, en otros sitios simplemente creció la vegetación espontáneamente, pero que luego va y arden. ¿Veis? O sea, esto está bien, con los pinos estos, mejor sería otra cosa, hasta que no arde, mientras no arda, pero luego va y arden y, claro, se disparará la erosión. Aún así, en este ejemplo de Mallorca, en el que nos pusimos a trabajar en 2013, inmediatamente después del incendio de Andratx, claro, enseguida montamos las estaciones de foro con registro de sedimentos, más la primera, la de abajo, y luego la de arriba, que son 2 cuencas anidadas, y registramos cantidades de sedimentos pequeñas. Pero cantidades de sedimentos de pequeñas porque la cuenca tiene no sé cuántos kilómetros, no me acuerdo ahora, pero bastantes centenares de kilómetros de paredes, de muros aún existentes. Y claro, eso está protegiendo ese tipo, aunque esté un poco degradado ya, está protegiendo muchísimo la llegada de sedimentos al cauce, porque no hay conexión. Aunque en algunos sitios, en alguna subcuenca, estuvimos analizando las conexiones. Esto es un índice que se llama índice de conectividad, que se ha puesto bastante de moda para sedimentos, ¿no? Y que entonces, a partir de la topografía, modeliza hacia dónde van a ir los sedimentos, o por dónde van a ir los flujos de sedimentos. Lo azul, en este caso, es donde no va a haber flujo o va a haber acumulación, y lo rojo es donde va a haber más flujo. Vale. Bueno, pues la conclusión mía, porque claro, me pidieron conclusiones, la conclusión mía de esta parte es que esto no es una cuestión solo de patrimonio inmaterial, algo habrá que pensar, ¿no?, con las terrazas de cultivo. Bueno, luego, con ayuda de la profesora Rosso, yo llevo años trabajando en el sur de Portugal, y es que en el sur de Portugal, en el año 60, un ingeniero montó una estación de medida de erosión en una finca del Estado, con 18 parcelas, ahí no están todas en la foto, y hay una serie de datos que aún no hemos acabado de analizar, estamos en ello, pero espectacular, porque han sido rotaciones de cultivo, han sido abandonos, han sido reforestaciones, han sido muchos juegos durante muchos años, mucho dato, ¿no? Y entonces, pues, estos son los datos básicos de diferente producción de sedimentos en tasas medias anuales, según está en barbecho, el barbecho es fatal, Juan, apúntatelo, según está el cultivo de cereal, pero el contraste es cuando hay vegetación, ¿no? Entonces, cuando hay vegetación, es decir, por ejemplo, esta parcela que ya se plantó con matorral del lugar antiguo, o ahora todas, porque las hemos abandonado desde hace 10 años y estamos recogiendo datos sin cultivo, para tener más información. Independiente de las lluvias, o sea, esto es una parcela de esta, la respuesta erosiva según grupos de lluvia, ¿no?, según magnitud. Pero cuando está abandonado, no hay erosión. De hecho, no estamos ya midiendo erosión, porque ¿para qué? Estamos midiendo solo escorrentía en este momento. Entonces, eso es una conclusión bastante clara. Bueno, en esa zona, además, estuvimos trabajando, porque, claro, esto del abandono parece malo, ¿no? Yo creo que no es malo, pero bueno. Y entonces, claro, esto eran campos de trigo que cuando se cultivaban había mucha erosión en las laderas, pero cuando dejaron de cultivarse, se vació de suelo la ladera y empezó a erosionarse el fondo de valle, que había sido hasta entonces una acumulación de todo lo que se erosionaba en las laderas, ¿no? Y bueno, pues hicimos esta especie de modelo conceptual. Es decir, cultivamos, en este caso era cereal, el modelo, mucha erosión en la ladera, muy poca en el cauce, porque lo que hay es acumulación, ¿no? Dejamos de cultivar y lo sustituimos por pastoreo, que es la solución habitual. Bueno, va disminuyendo la erosión en la ladera, se va agotando el suelo, básicamente. No es que disminuya la erosión, así en sentido estricto, sino que se va agotando el suelo. Pero bueno, los fondos de valle se mantienen más o menos. Y cuando se abandona, sí que los fondos de valle se encajan, hasta cierto punto, porque mirad lo que pasa. Lo que pasa, bueno, el problema, que son las flechas esas que he añadido ahora, es que los propietarios de las fincas, que deben tener todos los derechos legales del mundo a hacer lo que quieran con sus fincas, se dedican a jugar. Es decir, ahora lo abandono y luego dentro de 10 años lo vuelvo a utilizar. Entonces eso va a hacer que nunca se recuperen los sistemas, ¿eh? Y tengo un ejemplo, el mismo ejemplo de la diapositiva anterior, pues le he hecho espionaje desde satélite y desde Google Earth, que son los medios de espionaje total. Bueno, esto es el índice de vegetación del satélite. Yo miro la parte baja, que es el verano, que es la vegetación perenne.
¿no? Porque allí hay mucha herbácea anual y entonces suben mucho los índices de vegetación cuando suben. Entonces, en la época que nosotros empezamos a trabajar ahí, que era aquí, es cuando ya esta cuenca se había abandonado y entonces se veía aquí la cárcava, etcétera, etcétera, y a partir de ahí se fue recuperando la vegetación. Luego, supongo que el propietario, que no lo conozco, se compró un tractor. Supongo que lo pagaría con la PAC, es decir, que debe tener alguna relación. Y entonces vino aquí a probarlo. Le debió gustar y siguió probándolo, pero luego se cansó, ¿no? Mientras lo probaba, descenso de la vegetación. Es decir, más erosión, eso es así, siempre, erosión, vegetación. Si no hay vegetación, hay erosión. Eso es una cosa clarísima. Y bueno, ahora que lleva como 2 o 3 años que ya el tractor se debió averiar o lo que sea, pues está recuperando. Este de aquí no cuenta porque esto es de junio y no se había producido el mínimo de vegetación de este año. Pero bueno, ya en el 18 se inició la recuperación. Bueno, eso no creáis que es exclusivo de Portugal. O sea, en Almería y al lado de los olivares aquellos, este señor en 2004 decidió plantar aquí olivos. Esto estaba también abandonado. Entonces vino con el tractor y tal, puso pero se cansó. Bueno, realmente lo vendió para un campo de golf, pero o sea, lo abandonó. Y bueno, ahí se ven las mangueras de goteo aún, en 2009 era esto, y ahora hace 2 semanas pues volví a hacer la foto y se ve que se han erosionado los caballones, etcétera, no están las mangueras, no sé si se habrán enterrado, y esto pues más o menos está, digamos, en fase de recuperación natural, ¿no? Ahora, ojo, que este es el sitio que conozco yo más erosionable del mundo, porque allí al otro lado, al fondo, lo que hay es esto, el mismo material y la misma propiedad. Lo único que cambia el nivel de base del río. Eso es un sitio, yo no sé cómo iban a hacer aquí el campo de golf, pero bueno, igual es golf agreste. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero yo tenía aquí una parte, digamos, optimista, ¿no? Porque no puede ser todo tan negativo. Y la parte optimista, y además viene muy avalado esto por otro artículo de este año que han publicado los de la Universidad de Alicante de Ecología, es que esto, incluso en los sitios que nosotros pensamos son peores, se puede ser optimista. Este es el clásico, bueno, esto es un artículo de Juan Puig de Fábregas que es conceptual y teórico, pensando sobre todo en Almería, pero las fotos las añadí yo de un sitio de Benidorm en el que llevo años trabajando, de Finestrat, más que Benidorm. Entonces, estos sitios con esta vegetación dispersa, etcétera, realmente si los dejamos tranquilos se van recuperando, ¿no? Aparecen las lombrices, la actividad biológica va haciendo que se generen unos microambientes en los que cada vez tiene mayor capacidad de infiltración el suelo, etc. E incluso, si añadimos el tema, cuando un suelo tiene mucha piedra por encima, eso quiere decir que se ha erosionado. Si no, no estarían las piedras por encima, salvo que hayan descargado un camión de grava, que no es el caso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que se ha erosionado mucho, que se ha perdido, pues por lo menos lo altas que eran esas piedras, como mínimo, de suelo, en X tiempo, ¿no? Pero una vez esas piedras están encima, permiten que vivan cosas debajo, hacen efecto sombra, etcétera, etcétera. Y entonces, entre aquello de los gusanos y la actividad biológica y esto de la pedregosidad, pues el sitio está mostrando, bueno, estas son relaciones de estas raras que hacemos a veces entre me queda suelo, no me queda suelo, según la pedregosidad de qué tipo es, etcétera, etcétera, con el tamaño de las plantas en ese tipo de laderas que tenemos ahí. Y otra particularidad de este sitio, este es un sitio que allá por los años 60 se abandonó la actividad. Era agrícola, en el fondo había terrazas de cultivo en el fondo del valle, que aún están ahí, y supongo que había ganadería por las laderas o esparto, pero como vino el turismo a Benidorm, se fueron todos a trabajar a Benidorm. Y entonces lo abandonaron, y ya prácticamente no se ha usado. Entonces, fijaros que aquí hay una especie de isla de fertilidad que en algunos sitios con buenas condiciones, como la ladera esta, sigue colonizando hacia arriba la vegetación. Pero aún así yo estaba hablando del ejemplo de esta ladera de enfrente. Claro, esas islas de fertilidad son muy locales, porque allá donde los ríos están encajados, con la misma exposición en el recuadro amarillo, no existe lo mismo. Fijaros que estamos variando a escalas. Bueno, y eso con imágenes de satélite se ve muy bien, porque se ve en verdecito, donde hay más vegetación con los índices de vegetación. Luego esto aquí al lado, esta terra mítica y todo esto, que está condenado a morir, pero bueno, de momento está ahí subsistiendo. Y bueno, yo como me pedían conclusiones y tal y cual, pues me puse a pensar, que yo no suelo pensar mucho en estas cosas, y bueno,
Digo, pues yo lo primero que haría es que los incendios forestales no existieran, si pudiese tener un deseo, ¿no? Y una manera de que no existan es que se apaguen enseguida, si se puede, ¿no? También si no los incendiasen, pues sería bueno. O sea que eso yo creo que es grave, ¿eh? Quiero decir, el tema de los incendios forestales acaba con todo. Luego, el siguiente es el suelo que hay en los bancales abandonados. ¿Qué hacemos con ese suelo? Lógicamente, nadie, supongo, se planteará ir a rehacer todas las paredes con obra y tal y cual, porque además sería un desastre, porque todos los obreros por allí pisando, imaginaos la destroza. Entonces, la vegetación suele ser la solución para estos casos. La vegetación adecuada, y si es posible, ignífuga, si existe, ¿no? Luego está el tema de los caminos forestales. Ese tema no está estudiado. En aquella base de datos de la erosión había un dato de caminos forestales y estaba allá arriba en el gráfico, o sea que las tasas son muy altas, ¿eh? Pero eso habría que estudiarlo muy bien. No hace falta medir en el campo, pero sí evaluar cantidades de caminos, etcétera. Y ahora hay tecnologías bastante finas como para poder hacer topografías repetidas y ese tipo de cosas. Y en general, yo creo que si queremos luchar contra la erosión necesitamos más vegetación. Pero claro, según dónde y cómo. Ese ejemplo de Benidorm, ir ahí a poner vegetación, yo lo veo innecesario, incluso dañino. Ese sitio del ejemplo que yo he puesto, a lo mejor el barranco de al lado no, ¿eh? Porque aquí no estamos a una escala de comarcas o de cuencas hidrográficas que se hablaba antes, no, aquí estamos a la escala de ladera. O sea, aquí si pudiésemos trabajar en 500 metros cuadrados sería lo ideal. Porque la variabilidad espacial es tan grande que no se puede generalizar, y de hecho no he puesto diapositivas de eso, pero os he puesto aquí una del desierto de Tabernas, en la parte guay del desierto de Tabernas, que no es la de los olivos. Aquí no hay que hacer nada, ¿eh? No estoy pretendiendo cambiar la vegetación aquí, esto se tiene que erosionar. Lo que hay que hacer es no vivir debajo, que es lo que le pasa a Almería, que está la Rambla allí abajo. ¿Entendéis? O sea, quiero decir, si a uno le va a caer una piedra encima, no se le ocurre intentar apuntalarla, ¿no? O sea, es mejor apartarse, ¿no? Entonces, eso no es el caso. Yo cuando hablo de vegetación quiero decir que lo que necesitamos es una información muy detallada espacialmente y sobre esos sitios ver qué podríamos hacer. No sé cómo ni cuándo, tal, pero bueno, nada, muchas gracias por la paciencia. Buen día a todos y a todos. Es lo único que sé decir en valenciano. Gracias, Jorge, por invitarme. Soy Bas Amelung, o Sebastián, que es el nombre que sale en mi pasaporte y que es también un nombre más común aquí. Trabajo en Wageningen, la Universidad de Wageningen, en el tema de cambio climático y turismo. Pero hoy voy a hablar sobre la ciudad de Rotterdam y su estrategia de adaptación al cambio climático. Pero vivo en otra ciudad que es Ámsterdam y pues por eso yo creo que soy la única persona presente que esté muy contento con el resultado del partido de fútbol de ayer, ¿no? Viví hace 30 años, un año en Granada y por eso no me cuesta seguir las charlas en castellano, pero dar toda una charla en castellano es un poco difícil, entonces voy a seguir en inglés con unas palabras en castellano. Okay, so this is the Netherlands, the whole country, and this is actually Holland. Holanda es estas dos provincias. These two provinces are Holland, and actually this is called the Netherlands, the whole of the country. And Rotterdam is here. It's the second largest city in the Netherlands, after Amsterdam, the capital here. And Rotterdam is a little bit smaller than Valencia, around 640,000 inhabitants. And Valencia is 780,000 or something, which is similar to Rotterdam. Rotterdam is one of the world's largest ports, and also Europe's largest port by far. And the port started around the city center, Puerto Antiguo, and then
during the 20th and 21st century, it developed towards the sea. And the latest expansion is here, Maasvlakte 1, as it's called, in green, and Maasvlakte 2, which are new terrains created in the sea. So, God created the world, and the Dutch, the Netherlands was the expression here, right? So, a lot of expansion of the port of Rotterdam. Of course, the Netherlands are very famous for tulips, windmills, but also dikes. So it's also important to talk about those. So also in Rotterdam, there are areas that are called outer dike areas that are beyond the dikes, including the port. And those areas are usually high because otherwise they would be always flooded. So they are protected because they're on high terrain. And then there are inner dike areas, so behind the dikes, protected by the dikes, and those are much more low-lying areas. In the case of Rotterdam, it can be up to 7 meters under the sea level. 7 metros bajo el nivel del mar. So they're well protected by the dikes, but if something was wrong, then the result would be quite catastrophic. So it's good to keep in mind. So Rotterdam realized quite early that they were quite vulnerable to climate change, and they decided in 2008 to come up with an ambition to become climate-proof by 2025, which means minimizing the negative impacts of climate change, maximizing any positive impacts of climate change, and also incorporating climate change adaptation in all the spatial plans of the city. And there were 3 main areas that they spent their energy on, which is development of knowledge, so understanding how climate change will affect the city and what we can do about it, implementing the adaptation measures themselves and experimenting with those, and also presenting Rotterdam internationally as an innovative city. And well, probably that was quite successful because otherwise I wouldn't be here. And one of the main outputs was the climate change adaptation strategy that was presented in 2013. So about the climate change impacts, well, of course, there's lots of different types of impacts, but 6 are very important for Rotterdam, which is the rise in the sea level, of course, the more intensive rainfall, the changes in river discharges, so how much water comes down from the big rivers in the country. We'll be having more warm periods, hot periods, and longer spells of droughts. And you see that 5 of these 6 main topics are related to water, which is also quite logical for a delta country like the Netherlands. And well, the water comes from everywhere. It comes from the sea level rise, from the rivers, from the sky, and also from the ground. So the water threats are coming from everywhere. So first, the sea. Well, the fight against the sea is nothing new for the Netherlands. This is a situation at present. So if we wouldn't do any pumping, any water management, half the country would be underwater, including the whole of the west of the country. That's the most densely populated area. There's a strip of dunes that is high, but otherwise a lot of the country would be underwater. And of course, climate change and sea level rise, they don't help. So 10 years ago, we had an important committee looking at the impact of climate change and projections for sea level rise, and they concluded, well, at most we'll have 1 meter of sea level rise by the end of the century, but by now the projections are actually getting worse and worse, so we may be facing even 2 or 3 meters by the end of the century. And this will be getting quite problematic. This here is a storm surge barrier,
which is closes when there's high water, so there's storms and high water threatening the port and the city of Rotterdam. And that barrier is capable of handling around 0.5 meter of sea level rise. So within maybe 3 or 4 decades, we'll have to start working on that to improve it and help to make it climate proof. Then the rivers. So this is a graph for the River Rhine, which is the major river in the country. So the blue curve is the present situation, and the other curves are projections according to different scenarios for 2100. And what you see is that in winter, more water will be coming down the rivers, and in summer, less, or much less even. And we'll have to adapt to that. And one of the previous speakers was talking about room for the rivers, and that was actually triggered by this outcome of studies. So we are expecting much more water in the winter, and of course we can raise the dikes, but then the water just races further towards the sea and causes problems downstream. So the only way to handle that amount of water is to create more space for water more upstream, so that it doesn't all flow down to the lower areas immediately. So wherever the water comes from the sea or from the rivers, a breach of the flood protection or from the dikes would be catastrophic. And that's also what this graph shows. It actually shows two things. The gray colors show how fast the water would come in and how much the water would rise. And these dark areas here, they would have more than 2 meters of water within 6 hours. So it will be very, very fast flooding. And it also indicates the level of damage, so economic damage and also loss of life. So you see here there would be, in some cases, up to thousands of casualties because of a dike breach and billions of euros of damage. Then about water coming from the sky, so the rain and from below, from the groundwater. This map shows, so because of the temperature rise, we'll have more intensive rainfall, more intensive precipitation. And in particular in these central areas of the city with very little greenery and a lot of built-up areas, a lot of buildings and pavement and asphalt, the water cannot go anywhere, so that those are quite vulnerable to a lot of rainfall. There's nowhere the water can actually go. And these blue areas, they suffer from subsidence, which is that the soil actually lowers because the soils in the Netherlands, at least in the west, are very soft with a lot of water. And because of the water management, we pump the water out and the soils actually decline and go lower, which of course doesn't help either. So the sea level rise and the rivers also increase, and at the same time the soil gets lower and lower. Then heat stress, which may sound a bit strange from the Netherlands, but we have actually quite important effects on the infrastructure, in particular the bridges, because when it's very hot, the bridges or the metal in the bridges expands, and then bridges don't open anymore, so we have to keep them cool with water. And this is the Noches Tropicales in Rotterdam. So no tenemos muchas ahora, 10 al año, pero podemos tener más en el futuro, ¿no? Hasta quizás 35. Noches tórridas, no sé, en Amsterdam sí tenemos muchas, pero en Rotterdam no creo que el riesgo sea muy grande, ¿no? So the strategy has 4 layers, starting with the core, which is the system that's actually in place. It's a very robust system of protecting the system against water. Well, these numbers here are probabilities of
floods. So the city is protected. The probability of the city flooding is once every 10,000 years, which is a very high level of protection, of course. But with climate change, this risk is going to increase, this probability, so we have to do something about it. But we already have a very good system of water management, and that we want to build on. But this system is really rigid and not very flexible, and it's not very suitable to deal with sea level rise, and also not with the greater variability of the weather and the water amounts. So it has to be more adaptive, and Rotterdam developed 4 guidelines for this adaptiveness. So the system has to be robust and resilient. It has to protect and also move with the water, so it has to have dikes, but also has to allow more space for the water. We'll need very big infrastructural projects, but also smaller projects. And we need technological fixes, but also work with nature. That's kind of the 4 guidelines. That was the second layer. The third layer is that, of course, climate is not the only thing that changes in society. There's lots of other things going on. This is actually a picture from the same place in Rotterdam. This is now, and this is 100 years ago. And you see a lot of changes, and it has nothing to do with climate change. So obviously, lots of things are going on in the city. And the idea is, well, we need to think when we build new roads or expand residential areas, we also have to take into account climate adaptation, so that we can use initiatives that are taken anyway to also do something about climate adaptation. For example, we all know that greenery is, having more green in the city is good for cooling the city, reducing heat stress. And, well, it's good to think about it when you create new roads or new parks, new schools, new residential areas, to take that into account and make sure that there's enough greenery involved. And the fourth layer is co-benefits. So to make sure that things that you do for climate adaptation are not only good for to adapt to climate change, but also for society as a whole. So it has to be nice for people, it has to be good for the local economy, and it has to be beneficial also for nature and the environment. That's the idea. So to look for co-benefits. And this is a water square, as it's called. So it has a lot of capacity to store water if there's a heavy downpour, so that the water can all flow there and it can be stored for a while. But it also creates some greenery, and it also allows people to get together and to do some kind of social activities. So they try to create these co-benefits in developments like this. So some other practical examples. These are some floating pavilions and even floating trees. This is in the outer dike area, so this is not protected by dikes. So here these pavilions and these trees can just move up and down with the water, and so they don't suffer from any increases or decreases in the level of water. This is a park in the city where they have increased the amount of surface water, which is good for storing water. When there's a lot of rain, it also reduces the risk of droughts, because you have just water in the city already. But it also creates options or possibilities for recreation and for people walking their dogs. And at the same time, also children playing in the water. I don't know if that's a good combination together. But also for greenery to develop in the city. And a final example is also about water storage, but it's a bit further away from the city center, which you see here in the distance, the skyline of Rotterdam. And this is actually a rowing course, a new rowing course, and it's also used for storing water in case of heavy downpours.
It's also creating room for the river, this example. Well, Rotterdam, of course, realized that there's no solution, one solution for all the districts. So they say, okay, we distinguish between 6 types of district in the city, and we develop strategies or ideas for each of those types of districts. So they have the port area, which is port area here, Stadshavens, which is the old port where it all started. So it's more has been turned into residential areas. Some Outerdijk urban districts, which are on a higher ground. Urban districts protected by dikes, and the city center and the suburbs. So you develop plans for all of these districts. And I just take one example, the city center. I thought that was the most interesting, I don't know. And in the strategy, they actually have 2 pictures for each of those districts. One indicating the adaptation measures that you can take, and one indicating the co-benefits that are associated with them. For example, here you can, for the city center, you can think of green facades and green roofs. We've seen this example before already, which are good for cooling and for storing water, of course. And they also have the co-benefit of reducing the energy that's needed for cooling in the summer. And another one is bioswales. I had to look up what that meant, but it's something like drenaje sostenible, drenajes sostenibles, which are good for storing water and also for nature development and to just create a more attractive environment to live in and work in. So they've done these kind of examples for all these districts. Well, in Rotterdam, and I think in many places, this climate change story has become more integrated into broader stories. First, sustainability and livability ideas, and more recently in the resilience agenda. And the city now has even a chief resilience officer who deals with attempts to make the city increase the capacity of the city to deal with these shocks and stressors, including climate change, but for example also maybe cybersecurity, terrorism, maybe even tourism. So it has become a part of a much bigger picture. So until now, maybe you think the Netherlands and Rotterdam is really an example, but in fact, scholars have been from Rotterdam University have been looking at it and have checked, well, what's actually going on, and they conclude that Rotterdam is actually facing challenges to move from individual experiments to really climate governance, to really integrated governance. So all these experiments are nice, but you have to make the next step, and that's difficult. So these climate concerns are not yet integrated enough in mainstream plans. That's not happening enough. It's of course the goal, but it's not working yet, at least not good enough. The incentives are still favoring the short-term economic interest a lot instead of the long-term interest. Of course, you have to think about long-term goals for climate change, for adaptation. But at the moment, that's not working well enough either. And so far, there has been a lot of dominance for the technological solutions, and there's much less attention for behavioral change. And that's also what I would like to emphasize. I've also experienced it a lot in my own field of tourism and climate change. It's a lot about climate change, the whole climatology, and then focusing on all kinds of technological solutions. And I think in many cases we have a lot of options, but the problem is more in implementing them into making them happen. Because we know more or less what can be done, but there are powerful economic interests that you have to take into account, or even
try to break, maybe, or maybe form different coalitions. And for that, you need much more input from the social sciences that can help deal with those problems and to overcome them. So I think that's also a major lesson from Rotterdam. Don't only focus on the engineers and the natural sciences, but also take into account behavioral change in the social sciences. So to conclude, final slide. We're halfway between the presentation of the strategy and 2025, that's the end point, let's say. And we have achieved quite a lot, but yeah, there's a lot to be done because we need to make this next step to really internalizing all these guidelines and ideas into all the spatial policies of the city. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y lo primero es dar las gracias. Yo creo que esto es de obligado cumplimiento y en este caso además con mucho afecto personal, al menos en mi trayectoria vital, al profesor Joan Romero, al que conozco hace muchísimos años y le tengo una leal amistad y respeto intelectual fundamentalmente, por no haberme invitado a mí, sino haber invitado a lo que yo represento en estos momentos. Saben ustedes que estoy en la Generalitat Valenciana, trabajo en la Generalitat Valenciana y estoy al frente de la emergencia, no estoy coordinando un grupo de gente sesuda y que se dedica pues, a hacernos la vida más fácil. Ya saben ustedes que la emergencia es aquello que surge cuando no lo esperamos. Y ahí pues tenemos que trabajar con protocolos y con algunos de sus indicadores que nos han venido haciendo a lo largo del día. Primero, muchas gracias al profesor Romero, al profesor Jorge Ocina, del que, bueno, pues ya hace tiempo también que soy seguidor, no lo conozco tanto tiempo como al profesor Romero, pero una de sus publicaciones son de cabecera nuestra. Miren el título tan interesante que tiene, Prevención de riesgos y cambio climático. Bueno, pues esto ya está publicado hace bastante tiempo y recuerdo que fue una de esas cosas en las que uno dijo, ¡chas! Esto hay que leerlo, no hay que devorarlo, tienes que interiorizarlo, tienes fundamentalmente que comprenderlo. A eso ya no sé si he llegado, pero al menos comprender que las pautas de comportamiento, como las de ustedes, las del mundo científico, han cambiado desde que el profesor Rosselló, en un pizarrón con un clarión, me enseñaba a mí geografía, que debí de aprender poco, pero, hombre, a lo que tenemos ahora. Es decir, si entendemos que el mundo ha evolucionado, y ahora les pondré algunas magnitudes, que la universidad, la academia, es mucho mejor que la que teníamos, perdone, también la emergencia. Y es mejor porque algunas de sus indicaciones que se han venido haciendo a lo largo de este día, hemos empezado a hacer caso. También mi agradecimiento, es que esto es curioso, ustedes se imaginan hace años un conseller del gobierno valenciano como un alumno ahí tomando notas. Es que esto es un cambio de paradigma. Tenemos ahí delante a un representante del gobierno valenciano, nada más y nada menos que llevando la cartera, perdona Arcadi, pero no sé cómo es digo la teua consellería, obras públicas y políticas territoriales, y ahí tomando nota. Oiga, ¿qué quieres que les diga? Esto es un cambio de paradigma tremendo que parte del gobierno venga a escuchar e inclusive a aprender. Pues aquí hay un cambio de paradigma. Luego agradecerle también a Jorge Tamayo que esté aquí. Él representa a EMET y ya lo verán ustedes ahora cuando me ponga esto de contarles qué hacemos. Lo importante que es para nosotros las acciones predictivas y trabajar con analíticas que te van a permitir fijar las pautas de comportamiento. Nosotros comparamos mucho como la medicina preventiva. Vivimos más, tenemos pautas de comportamiento, tenemos una mejor alimentación, tenemos mejores fármacos, tenemos mejores galenos, pero trabajamos con medicinas preventivas que trasladamos pautas de comportamiento a la sociedad para que vivan mejor y vivan más años. Pues en la emergencia también necesitamos acciones predictivas
que nos indiquen, para trabajando con protocolos, trasladarle pautas de comportamiento a los ciudadanos. No hemos inventado nada. Estamos trabajando con estos protocolos. Analizar la vulnerabilidad. ¿Con qué nos vamos a encontrar en los próximos años? Probablemente, si fuéramos grandilocuentes, diríamos, todo lo que hemos hecho está bien, pero estamos preparados para el futuro, para dar las respuestas del cambio climático en las que nos vamos a condicionar con las nuevas zonas de riesgo y vulnerabilidades. ¿Estamos preparados? Pues esta es una reflexión que supongo yo que desde los griegos, recuerden ustedes toda la filosofía y toda la proyección de los griegos, que tenían a los dioses y los distribuían en función de determinados riesgos climáticos. Si es que no hemos inventado nada. O la primera proyección. Este es un lugar que me fascinó en mi vida, siempre lo suelo poner. ¿Vale? El Vesubio, Pompeya y Herculano. Una noche, durmiendo, probablemente el profesor Calvo, cuando estaba hablando, pues diríamos, aquí no ha habido planificación territorial. Aquí no hubo planificación territorial, porque hubo ya algún poeta romano que hablaba de cuando despierte el Vesubio, la que nos pajará. Una noche despertaron, cayó ceniza, en fin, lo saben ustedes, probablemente el 80 o el 90% de los que estamos aquí, o los que tenemos cierta edad, y ya hemos pasado por allí. Es decir, que la humanidad ha estado preparándose para esta tipología. Los romanos llegaron a tener una especie de bomberos en la ciudad de Roma, no porque a Nerón le dio por quemarla, sino porque entendían que había que dar respuestas en un momento determinado. Es decir, de la misma forma hemos estado reflexionando siempre en los últimos años en cómo hacer las cosas mejor. Bueno, otra imagen de, fíjense, en unas horas, con las piedras que cayeron, calculan que a 250 grados, Y ahora hay toda una literatura de la emergencia por ahí, los que pudieron huir, hacia dónde se fueron y por qué se salvaron, ¿no? Porque efectivamente hoy no teníamos a EMET allí, a ninguna institución del Estado que nos advirtiera que iba a explotar esto, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que me puse, lo más gordo que nos puede pasar, y enseguida me dijeron, un terremoto en el sur de Alicante. Tengo una anécdota con el profesor Olcina, tenemos una anécdota la gente de la emergencia, y es que un día un prestigioso instituto europeo detectó la posibilidad de un tsunami en Grecia. Y los protocolos en el Estado español, oiga, funcionan muy bien. Y como consecuencia de este protocolo, activamos nosotros, en pleno verano, en el mes de agosto, fíjense, evacuar partes de las playas. Bueno, esto fue carcajada de muchísima gente. Bueno, yo diría ahora que no nos oye nadie, que ya saben ustedes que muchas veces la risa es un signo de ignorancia, ¿no? Tuvimos que evacuar, aparte, y Arcadi sabe de lo que le cuento, fuimos mofa y befa porque habíamos hecho esto. Bueno, pues el diagnóstico que el profesor Olcina dijo era fácil. Si se produce en el mar de Alborán un día un terremoto, tendremos una causa, un maremoto, y la costa nuestra, del litoral, se verá afectada. Bueno, lo digo porque efectivamente nosotros trabajamos con acciones cada vez mucho más predictivas y les agradecemos a ustedes, a la comunidad científica, que nos ayuden a mejorar en la respuesta. Bueno, estábamos aquí y si yo me aclaro, esto es. Estamos trabajando de sequía, reflexionamos sobre la sequía en la Comunidad Valenciana, en fin, alguno de ustedes es expertos, que no me voy a poner a trabajar en esto. Trabajamos con las inundaciones, trabajamos con los incendios, profesor Calvo, y trabajamos con la subida del litoral. Son los escenarios, de alguna forma, con los que ahora más reflexionamos. Hablaba antes alguien de que la Comunidad Valenciana es como un laboratorio, pero fíjense ustedes que la provincia de Castellón es la segunda más montañosa del Estado español, tenemos arterias principales de comunicación que comunican de norte a sur el país valenciano, tenemos autovías, tenemos vías férreas, y todo esto puede surgir en un momento determinado la emergencia. De esta no les vengo a contar hoy. Les vengo a aquellas que con sus trabajos nos pueden dar un reporter
para ser más fuertes o prepararnos para esta vulnerabilidad. La adaptación a la emergencia climática. Esta es una reflexión que tuve ya hace muchos meses, creo, Joan, contigo en tu despacho. Ya saben que al profesor Romero hay que ir a verlo a su despacho, nos tomamos un café frugal los dos y le transmití mis preocupaciones de cómo la universidad podía ayudarnos a mejorar en el input y en el tipo de respuesta. La academia, cómo podía ayudarnos a estas reflexiones. El País Vasco lo ha hecho, Canarias ya lo ha hecho, el conseller el otro día me invitó a una reunión a su despacho, cómo hacer una especie de brainstorming, donde todo el mundo podamos estar opinando sobre esto. La actualización de los análisis de riesgo, nuestras vulnerabilidades, las que hemos tenido en los últimos 40 años. Comparen ustedes la Pantanada del 82 con la Vega Baja. Acciones, magnitudes pluviométricas en la Vega Baja que no se conocían. Más de 500 litros metro cuadrado en algunos municipios. Un río que atraviesa 4 provincias, nace en Jaén, pasa por Albacete, llega a Murcia y desemboca en Guardamar del Segura, perdón. Con las cantidades que estaba recogiendo en cabecera y a lo largo de su recorrido fluvial, más las cantidades y las magnitudes que habían caído en la Vega Baja. Esto fue un poco el escenario en el que hemos estado administrando estos días. Comparamos, y es lo que quería decirles, comparamos la Pantanada, que fue por otro tipo, que fue por la explosión, etcétera, etcétera. No voy a entrar en esta cosa porque además me suspenderían ustedes. Pero la huella con una comarca de 1.000 kilómetros cuadrados, 27 o 28 municipios, en algunos lugares de cota por debajo del mar, ha provocado esta situación. Si ustedes recuerdan las imágenes de la Pantanada, cierran los ojos, imagínense las imágenes de la Vega Baja. Hoy afortunadamente las hemos visto todo el mundo. Con este escenario tuvimos que trabajar. ¿Hemos mejorado? Muchísimo, infinitamente. No nosotros en la toma de decisiones, sino nuestros profesionales. En la exigencia de los profesionales que van uniformados, 130 agencias que colaboran en la Comunidad Valenciana, que coordinamos nosotros y que cada una sabe lo que tiene que hacer. El protocolo de actuación es importantísimo a la hora de actuar. Nuestros bomberos de la Diputación, nuestros bomberos forestales, la Protección Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Trabajamos como ustedes, con planimetría, con documentos, con división del territorio, con fortalezas, con la mejora de capacidades, con los inputs de respuesta. Trabajamos como ustedes y con mucha información que ustedes nos trasladan, porque esto nos va a hacer. Planteamos la resiliencia. La planteamos, la tenemos como un documento de trabajo para nosotros. Lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas. En nuestro lenguaje es qué hemos hecho y qué capacidad de mejora tenemos para un próximo. Siempre hay algo que se puede mejorar. Nosotros contamos del terremoto de Lorca, que algunos de ustedes conocen perfectamente, la huella que se produjo sobre esa ciudad, y en ese terremoto se trabajó sobre los protocolos de la defensa del patrimonio que estaba en nuestras iglesias. Esto les puedo asegurar que la comunidad científica no lo había trabajado nunca. No había habido un escenario, probablemente porque cuando se producen terremotos son otras partes del mundo, y esta situación, probablemente en Italia, en Aqualia o en algunos de los terremotos que hemos tenido, pero no se había trabajado. La fortaleza de que una de las instituciones y organismos tuvo que improvisar una defensa del patrimonio de Lorca. Y esto lo hemos asumido todas las organizaciones que trabajamos con la emergencia. Y luego la adecuación de planes, medios y recursos al cambio climático. Esto para nosotros tiene que ser, todo el mundo hablamos que los documentos son vivos, que los documentos no son cerrados, que siempre hay un capítulo para mejorar, que siempre hay una capacidad de revisión. Nosotros también. Nosotros entendemos que tenemos siempre una capacidad de mejora, que tenemos una capacidad de dar una respuesta, si no distinta, mejor a la que tenemos que hablar. Miren ustedes, hemos rescatado 2.500 personas. Mire, hemos rescatado casi 10 mujeres embarazadas.
una obesidad mórbida de 250 kilos. 48 personas con hemodiálisis, que no vivían todos en la misma finca, que uno vivía en Catral, otro vivía en Almoradí, otro vivía en Dolores, otro vivía en Guardamar. Y a todos hubo que llevarlos a darles una respuesta al centro de referencia sanitario de la Comunidad Valenciana. Y se les llevó. La importancia de la predicción. Si nosotros no tuviéramos hoy este diagnóstico, si tuviéramos aquellas acciones predictivas de los años 50 y 60 que existían, pues probablemente nosotros no tendríamos esta fortaleza que hoy tenemos, no solamente porque AEMET nos traslada puntualmente y con mucho rigor y nos advierte con tiempo qué es lo que tenemos que darle de pautas de comportamiento a nuestros interlocutores, a los ayuntamientos, a las agencias que trabajan con nosotros. Hoy hay una fortaleza nueva, si se sabe utilizar bien, que son las redes sociales. Tenemos en nuestra cuenta GVA más de 100.000 seguidores y estos son fortalezas porque adviertes a la comunidad de lo que el diagnóstico que podemos tener. Manejamos con colores también y esto pues son cromatismos que ayudan a entender la fortaleza. Fíjense ustedes si no tuviéramos estos análisis con la cantidad de lluvias que nos han caído un día en el transporte escolar. Ya no digo que los colegios estuvieran abiertos, que esto los alcaldes afortunadamente toman decisiones muy valientes. El transporte escolar. O ustedes cuando se desplazan a dar su clase desde una de las ciudades del área metropolitana a ir a mi vieja facultad. Ponen en peligro no solo su vida. Entonces, esto para nosotros es una fortaleza tremenda. Esto es un trabajo que han hecho mucho las comunidades británicas, han trabajado mucho con acciones de advertirle a los ciudadanos, muy pedagógicos en sus respuestas, no apocalípticos, no amarillos, pero sí advertirle a la gente en qué situaciones se va a trabajar. La adopción de medidas preventivas. Esto para nosotros es importantísimo. Yo siempre cuento que mi primer simulacro que yo hice en mi vida fue cuando estuve en el Senado. Un día sonó aquello, yo dije, asao que ve. Y era que había que salir todos a la plaza de allí, todos firmes, porque íbamos a hacer cuánto tiempo para abandonar ese salón o lo que sea, para allí. Yo no había hecho ya tenía más de 50 años. Hoy, afortunadamente, se ha impregnado, hemos interiorizado la necesidad de trabajar con simulacros. Y los simulacros que hacemos los hacemos con ustedes también, con mucha fortaleza. Hemos hecho un simulacro en Alicante, cuando venía un avión de Roma con 40 muertos en el Altet. Todas las agencias tuvieron que hacer sus fortalezas. Este año vamos a hacer un simulacro la primera semana de noviembre en Castellón, donde la refinería va a explotar y va a afectar al Serrallo, que es una urbanización de Almasora, con el fin de que todas las agencias puedan tener su propio diagnóstico. Trabajamos con colores y para nosotros trasladarle pautas de comportamiento de los diagnósticos que las agencias y ustedes nos trasladan, para nosotros es importantísimo. Los hacemos diario, los revisamos cada ciertas horas. Y hoy estas cosas que los que son ustedes mucho más jóvenes trabajan, que son las apps, creo que se dicen apps, pues ya las tenemos para poder acceder cualquier ciudadano. Utilicen la nuestra y verán que funciona, inclusive los vamos a localizar a ustedes, si se nos pierden, los vamos a localizar en cualquier lugar. Uno de nuestros dolores de cabeza es con la fortaleza esa que tenemos los valencianos, que todos los fines de semana nos dedicamos bien a coger setas o nos dedicamos a vigilar y a salir por la montaña y todas las semanas tenemos que ir a rescatar al MacGyver de turno que quería escalar el Peñagolosa. AEMET. Es que es muy importante, es que ustedes si supieran con la precisión y con la antelación, hombre, no somos infalibles, mi madre siempre dice que es el Papa solo, pero no somos infalibles, pero te dan pautas de comportamiento para advertirle a la población y a todo el mundo cómo tiene que trabajar. Desde el centro de emergencias, desde la sala de emergencias, hay que distinguir entre lo que es el 112, acuérdense que no se dice el 112,
Acuérdense que se tiene que decir el 112, ¿eh? Ustedes que trabajan con ciencia, se te dice el 112, saben ustedes que es el 11 de febrero, Europa decidió que toda la Comunidad Europea tuviéramos un teléfono para emergencias. En la Comunidad Valenciana, allí en La Liana, en el centro, en el 112, recibimos entre 8 y 10.000 llamadas diarias. No sé si son muchas o pocas, pero les puedo asegurar que genera un nivel de respuesta de una alta cualificación. Quiere decir que nuestros compañeros y compañeras que reciben la llamada son el primer eslabón de la emergencia. Son los que reciben la llamada, la angustia, la preocupación, la advertencia de que un ciudadano está observando individualmente algo, el icono este del niño de Madrid, que su madre se había desmayado y había caído sobre un radiador, y el niño, los docentes de su colegio le habían enseñado que si tú marcas el 112 va a haber una voz que te va a ayudar, y la compañera o compañero que la atendió, pues le dijo: ahora cuando llegues y oigas que es la policía, sabes abrir la puerta, abre la puerta, y su madre la salvó. Desde eso hasta una situación colectiva que nos puede producir. Emitimos boletines informativos a la población, advirtiéndoles de la situación, y declaramos la situación de preemergencia en un momento determinado. En los últimos días hemos tenido diversos niveles de preemergencia en la Comunidad Valenciana, en factor del nivel de riesgo y con el factor de la tipología de respuesta que hace la Administración autonómica, que hace en algún momento determinado con la Administración del Estado o con la Administración municipal. En España hay 3 niveles de emergencia y el nivel 3 nunca se ha dado. Ni en Lorca, ni en Atocha, ni en las Ramblas. Lo digo por poner 3 escenarios convulsos que nos han convulsionado, al menos a algunos ciudadanos, y que no se ha generado el nivel 3 nunca. Hay ahora toda una reflexión en el mundo de la protección civil si en algún momento determinado habríamos que dar el nivel 3. Yo, desde mi más absoluta ignorancia, creo que el nivel 3 es de una convulsión de seguridad nacional que yo creo que en el umbral no la vemos, porque los resortes son muy complejos y complicados. Y funciona bastante bien. La Administración del Estado, en este caso el presidente Puig, decidió que en la Vega Baja tendríamos que solicitarle a la Administración Central la movilización de la UME. ¿Es porque la emergencia valenciana no estaba cualificada para dar esa tipología de respuesta? No, porque la magnitud de como ustedes quieran llamarlo, riada, lluvias acumuladas, la situación del embalse que llegó a una capacidad del 98%, con una laminación compleja y complicada, por la propia orografía del río Segura, por la propia proximidad, decidimos movilizarla. No quedó ahí. El presidente Puig volvió a llamar al gobierno, y en este caso al presidente del gobierno, al señor Sánchez, y le dijo que sí tenían más recursos. Y movilizamos una cosa que se llama la MOE, que es en las Fuerzas Armadas son de élite y están trabajando en muchas partes del mundo, pero están ubicados en Rabasa, Alicante. Hicieron un trabajo pues muy interesante. Nosotros trabajamos, ya se lo he dicho antes, con mapas y distribuimos territorialmente donde tenemos que actuar cada uno de nosotros con el fin de buscar aumentar nuestras capacidades. Informamos a los ayuntamientos y los análisis de riesgos. Pues los hemos cambiado. Los hemos cambiado porque antes en valenciano decimos que son faves contaes, pero hoy en día los niveles del umbral de riesgos que podemos tener y de la dimensión que tenemos que tener nos hace situarnos en diversos escenarios. En el mundo fíjense ustedes en en el último año, tuvimos lluvias torrenciales, ahora era un año, en noviembre, tuvimos lluvias torrenciales en la Pascua de este año y tuvimos lluvias torrenciales en el mes de septiembre. Probablemente hace unos años, cuando ustedes les explicaban a sus alumnos la situación, bueno, antes ya lo ha dicho alguno de los profesores que ha venido, ¿no?, que ha pasado antes por aquí, esto hubiera sido una situación que hubieran dicho que qué umbral nos está planteando.
pero tuvimos 400 litros, miro a Jorge, por si me suspende, pero tuvimos 400 litros en Vinaroz, magnitudes en 3 horas que no se conocían en ningún registro, 500 litros en Orihuela. En el litoral de Javia y Denia, si ustedes conocen el Arenal, tuvimos que ir a Chicaragua con casi 2 litros que teníamos en algunas de las... Estos eran escenarios que no contemplábamos. Los escenarios también de los nuevos incendios, muy convulsos, muy complicados, con una celeridad creando propios climas internos a la hora de la combustión, con unas proyecciones de casi 3.000 de 3 kilómetros, generando evidentemente turbulencias y generándonos una complejidad en la resolución. El incendio de Llutxent del año pasado, 3.700 hectáreas. ¿Fue la mano del hombre, profesor Calvo? No, fue un rayo, cayó en ese día, teníamos 11 incendios en el país, en Ademuz, habíamos tenido el día anterior unas tormentas y con escenarios a veces de miles de rayos, no me atrevo a decir la cifra, por si luego Jorge me corrige, miles de rayos en 24 horas. Y nos generó un panorama complejo. El de Llutxent, por culpa de un rayo. Cayó y fue un rayo latente, 24 horas, bueno, pues esto que ustedes ya conocen. Y con una orografía muy compleja y complicada, un poco como las que nos describías tú, con los bancales, con la situación, que esto hace muy complejo la extinción del incendio, porque solamente puedes trabajar con la respuesta aérea, dado que tú no puedes poner, no puedes permitir, no puedes decir que la extinción entre con las autobombas, porque lo que está generando es un problema a las vidas con ellos. Esto es a veces complicado luego contarlo a los ciudadanos, que lo más importante es no poner en riesgo de las personas. Y otra cosa que tienes tú mucha razón, el tema de los caminos rurales. Los caminos rurales han jugado un factor, probablemente, para antropizar nuestras montañas, pero ahora son un factor en la celeridad, tu primer axioma, en la celeridad en la respuesta para minimizar el factor de los incendios. Vamos a tener incendios muy complicados, muy convulsos, probablemente porque el uso de nuestros bosques en la Comunidad Valenciana ha dejado de tener el uso que tenían nuestros ancestros y nuestros mayores, y no lo hemos sustituido por nada. Pero además de que no lo hemos sustituido por nada, la acción del hombre no ha querido minimizar ese factor de riesgo que vamos a tener. Por un debate, entrecomillado, pseudocientífico, en el que, sigue estando muy latente. Si necesitamos, ¿qué nivel de intervención debemos de tener para minimizar los incendios que tanto te preocupaban a ti? Y, hombre, algo tendremos que hacer, porque lo que no es posible es que queramos convertir nuestros bosques en la Comunidad Valenciana, que ya están muy deteriorados, en el Museo de San Pío V o en el Museo del Prado. O les damos un toque para minimizar el factor de riesgo, bueno, que sepan ustedes que tendremos este factor en los próximos años. La mejora de la resiliencia. Esto para nosotros, bueno, es un concepto, saben que la comunidad científica ya viene trabajando hace muchísimo tiempo y... Pues, hombre, yo no voy a pedir, con la edad me he hecho menos utópico, con la edad sé que hay algunas cosas que no vamos a poder conseguir, pero sí que podemos minimizar. Y yo creo que deberíamos de dar, lo digo porque además tengo una conversación de hace pocas horas con el conseller. Por lo tanto, no diré yo lo que va a hacer el conseller, porque yo no lo represento, afortunadamente, para los valencianos, no represento yo a la Generalidad. Pero alguna cosa podemos hacer para minimizar el factor de riesgo, sobre todo en el litoral, Jorge, que esto lo dices tú en tus trabajos, y yo creo que ahí todavía tenemos una capacidad de mejora, fundamentalmente en las desembocaduras de los ríos y fundamentalmente en algunas de las zonas del litoral que todavía podemos minimizar y trabajar mucho el recorrido de nuestros 500 litros en Beniarrés. Es que 500 litros en Beniarrés con una situación, probablemente, no voy a entrar aquí porque siempre lo paga la Confederación, pero con poco trabajo, con poco cuidado, y bueno, con un factor en Gandía, en la desembocadura, con un temporal de 4 y 5 metros de agua del mar, con lo cual el Serpis, pues claro, en fin, todo lo que tenía
retorno, con capacidad de retorno. Este es el escenario que nos encontramos. Y luego trabajar, yo creo que necesitamos hacer un gran trabajo con nuestros, probablemente mi generación ya sea una generación perdida, ¿no? Lo digo para las acciones pedagógicas, pero nuestros menores no. Y yo creo que ahí necesitamos que la comunidad y que las Consellerías de Educación trabajen muchísimo con algunos parámetros que tengamos que hacer. Nuestros planes son fundamentales. Tener planes de actuación. Nosotros no improvisamos, ustedes no improvisan, ustedes trabajan con rigor. Nuestros profesionales trabajan con... Tenemos un plan para cada circunstancia que nos puede pasar y los tenemos en función de los diversos escenarios en los que vamos a trabajar. Probablemente, lo han dicho antes, la Comunidad Valenciana, el País Valenciano, por su morfología, por su microclima particular, por su situación con el litoral, no se produce determinados escenarios que en otras comunidades no se han producido. Nosotros fuimos avanzados en las quemas. Bueno, es que yo fui a Montpare toda la vida y no pasaba res. Bueno, pero ahora no lo podemos hacer. Probablemente otras comunidades que han tenido un aumento en sus temperaturas, creía que me tiraban ya, en el aumento en sus temperaturas, estoy hablando del norte de España, se han visto con incendios en el mes de diciembre el año pasado, probablemente porque estas medidas de cautela que hemos tenido nosotros y que se han hecho desde algunas consellerías, ellos no las han aplicado. Y ahora, claro, el ascenso de la temperatura, que también ha llegado a las comunidades del norte, se han visto que en el mes de diciembre han tenido incendios. Trabajamos con procedimientos. Nosotros entendemos que la emergencia debe ser con un análisis holístico. Esto de transversal yo creo que está un poco ya manoseado, pero holístico. Dar una respuesta en el conjunto a todo lo que nosotros tengamos que hacer. Y yo creo que esto nos hará crecer. Estamos trabajando con esto, intercambiamos mucha opinión, hacemos mucho debate profesional. Bueno, la estructura de una gran emergencia. Esta también es una singularidad de la Comunidad Valenciana. Manda uno. Si no es bueno, no lo pondremos más. Manda uno, que ya habrán adivinado que no sé yo, claro, que es un técnico. La Comunidad Valenciana decidió hace años que los responsables de los consorcios, la emergencia la coordina la Generalitat Valenciana, porque pone al frente a un técnico. Y en cada provincia ponemos a un responsable del consorcio de Castellón, ponemos a un responsable del consorcio de Valencia, o ponemos, como ha sido ahora en la Vega Baja, a un responsable del consorcio de Alicante. Es la ley, Duralex, es Lex, por lo tanto nosotros lo aplicamos. Y funciona. Las 40, o 20 agencias, en función de la magnitud y en función de la tipología de emergencia, nos ponemos alrededor, tenemos unas siglas muy raras de explicar, que no voy a aburrirlos con esto, bueno, a lo mejor con lo otro que les he dicho sí que los he aburrido, y nos ponemos a hacer una reflexión donde las decisiones se toman en fracciones de segundo. Es decir, que para tener certeza y probabilidad de que en el 80 o el 90%, como ustedes, vamos a acertar en nuestros diagnósticos, antes tiene que haber estado muy ensayado, muy debatido, para no empezar a discutir en medio de estas situaciones. Y esto nos ha hecho avanzar. Somos un referente, ellos un referente en la emergencia del Estado español y sin duda de Europa. Miren los escenarios con los que trabajan, no en Rotterdam, probablemente en Rotterdam también, pero el nivel de humedad o el nivel pluviométrico de Holanda sea distinto, pero en algunos países como Alemania están reflexionando qué pasará con el ascenso de la temperatura y qué tipos de incendios vamos a tener. Porque ellos no están preparados ahora para abordar ese tipo de incendios. Es que no los han tenido nunca, solamente los tienen en el marco teórico. Y esta es una reflexión que nos hace tener fortaleza. Por eso nos invitan a participar en reflexiones sobre los nuevos siniestros, que es lo que hoy nos ha llamado aquí. Bueno, y ahora ya sí que termino, ¿Qué medios y recursos tenemos? Pues nosotros, afortunadamente, también participamos no solamente con sesudas reuniones, como hemos tenido aquí, que es el principio, profesor Romero y profesor Alcina,
del principio de un camino que tendremos que recorrer en el diagnóstico de los próximos, sino trabajamos también con compañeros de ustedes, con el Politécnico, que nos ofrecen mayores capacidades. El algoritmo matemático, para poder trabajar y predecir algunas de las respuestas que podemos hacer. Tenemos a sesudos profesores de matemáticas y de física que nos están trasladando determinados umbrales para dar respuesta, mejor respuesta. Nosotros trabajamos siempre con un concepto que está en el diccionario que se llama isocrona, el tiempo de respuesta. Si reducimos el tiempo de respuesta, tendremos más fortaleza. Para reducir el tiempo de respuesta de un médico de urgencias, hay que contarle qué umbral se va a encontrar con un accidente de múltiples víctimas, si es de 10, si es de 8, qué tipología de situación se va a encontrar, qué patología se va a encontrar, para cuando vaya de las respuestas y fundamentalmente para su evacuación y trasladarlos a los centros hospitalarios de referencia. Y en eso estamos trabajando con el algoritmo matemático. Trabajamos con esto que todo el mundo llevamos ahora, que es esta maquinita de matar, que es el 5G, y trabajamos cómo podemos incorporar en la emergencia ser mejores, la capacidad de conocer in situ, visualizando qué situación está entrando, y esto ya lo hemos tenido ahora. Uy, ya no quieren que hable más. Entonces, con el dron nos permite una capacidad de estar en tiempo real, conociendo el caudal del río Segura, dónde se ha roto el talud que se rompió allí en Almoradí, la capacidad de qué zona tenemos que evacuar, y esto para nosotros es una fortaleza tremenda en la toma de decisiones. Es decir, que nosotros operamos, mejoramos en la capacidad que interiorizamos todas sus reflexiones intelectuales y académicas. Nos van a hacer mejor. Al final, aumentamos nuestras capacidades. Ante un análisis de una situación, nosotros tenemos que tener una acción para mejorar en nuestra tipología de respuesta. Y ahora termino. Fíjense, en las playas valencianas la semana pasada, una cosa tan lúdica, murieron 5 ciudadanos. 2 en Gandía, 2 en la Malvarrosa, 2 en Oliva, 1 en Gandía y 2 en la Malvarrosa, en algo tan estupendo como ir a tomar el baño donde está el experto en turismo. Aquí, tan importante y tan seductor como es. En la calamidad esta de la Vega Baja han muerto 3 personas y todas por imprudencia suya. Una por llevar un squash, hombre, que en fin, se puede llevar el squash, sí, pero hombre, el día que está ploventando, pues no. Uno por ir el domingo, cuando había dejado de llover, a mirar cómo estaban las acequias de Dolores, y claro, pues se pegó una chufa de 3,5 metros, claro. Muerto, y el otro porque quiso aparcar en un puente. Hombre, hay muchos sitios para aparcar, pero en un puente. Imprudencias. Quiero decirles con esto que probablemente mañana venga yo aquí y les diga lo mal que lo hemos hecho. Es que perfección no existe, pero los profesionales, gracias a ustedes, han mejorado mucho en la tipología de respuesta. Trabajamos y seguiremos trabajando con aquellas fórmulas que ustedes nos están diciendo que puede pasar. Ahora, la comunidad científica tiene que saber que para nosotros los trabajos muchas veces empíricos de ustedes, que no dejan de ser comportamientos hacia donde vamos a tener, son una fortaleza para nosotros, porque esa probablemente incerteza con lo que ustedes pueden trabajar, a nosotros es una certeza en la metodología de trabajo. Esa incerteza muchas veces que ustedes hablan de situaciones cuando aumente la temperatura, cuando suba el nivel del mar, todo esto para nosotros son fortalezas, porque nos obligan a trabajar en nuevos umbrales de situaciones que probablemente no se puedan dar nunca, pero si no las conociéramos por ustedes, nosotros no generaríamos un mecanismo de reflexión al menos de cómo podemos hacer las cosas. Bueno, pues muchas gracias y espero no haberles aburrido mucho. Bueno, muy buenas casi noches ya.
Les voy a proponer que cerremos aquí esta jornada. Sé que se han expuesto temas muy interesantes, pero se nos ha hecho tarde. Teníamos pensado acabar prácticamente una hora antes, pero yo creo que el interés de las ponencias que se han ido presentando de manera sucesiva esta tarde pues hacían interesante, importante aprender y bueno, pues asumir esos aprendizajes. Y queda el tiempo de debate que, bueno, pues a través de la propia página web de la cátedra se puede activar. Como saben, tienen todos los resúmenes de las charlas, las conferencias que aquí se han dado en la página web, también la referencia curricular de los ponentes, es una de las exigencias de la propia cátedra, de calidad de trabajo de la cátedra, y también en breve se colgará el vídeo de toda la jornada para que puedan verlo, si quieren volver a verlo o lo recomienden a amistades y demás. Quiero terminar, y no vamos a hacer tampoco el balance de conclusiones, señalando que aquí ha quedado claro que el problema ya lo tenemos, que la evidencia ya está y es una evidencia científica amparada en datos, que se va mejorando en la modelización climática y así va a seguir siendo, y se va mejorando el porcentaje de acierto, que tendremos que dar una vuelta a la comunicación del cambio climático. Es verdad que se han pues, preparado y se han puesto en marcha algunas pautas, pero hay iniciativas muy interesantes que esta mañana se han puesto en marcha y hay una comunicación efectiva que se hace en los organismos oficiales y que está resultando pues, muy operativa, muy ilustrativa, pero seguramente tocará dar una vuelta a toda esta cuestión también. Y esta tarde hemos ido hablando de los diferentes sectores, se ha ido presentando un panorama de cómo está la situación en diferentes sectores. Como digo, finalmente no ha podido venir la profesora que venía a hablar de la Universidad Politécnica de Madrid y la agricultura. Era un sector que nos interesaba mucho, pero su participación está, su resumen está colgado también en la página web. El cambio climático es un tema, como decíamos esta mañana, de evidencias. Ya no es un tema de creencias. Ahora nos queda la segunda fase, sabedores de que esto está aquí, tenemos que empezar a trabajar en la adaptación, no nos queda otra. Y bueno, pues a partir de este tipo de reflexiones pues, y demás que vendrán en los próximos años, pues tendremos que colaborar todos como ciudadanos, cada uno en nuestro puesto, con la Administración, para intentar mejorar el orden de cosas existentes, ¿no? Que es lo que solemos decir cuando explicamos ordenación del territorio. Quiero dar las gracias a las autoridades que están aquí con nosotros, conseller, secretarios autonómicos, directores generales, que han estado esta mañana y esta tarde. Gracias, es un privilegio que hayan estado aquí, por supuesto, al muy honorable presidente, a la rectora de la Universidad de Valencia, y en estos momentos cedo la palabra al profesor Joan Romero, director de la cátedra, para que diga las últimas palabras de esta tarde. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Y sí que van a ser las últimas, pero muy pocas. Solamente para agradeceros a todos, por supuesto, honorable, autoridades, colegas queridos, amigas y amigos y estudiantes. Veo caras jóvenes y esto me reconforta, nada más. Muchísimas gracias. Espero que sea un punto de partida, una modesta contribución. Vamos a ver si este trabajo que aún hay que hacer de conciliar muchas cosas, pero el tempo político y el tempo ambiental y el tempo académico, que están desajustados, a ver si vamos consiguiendo ajustarlo poco a poco. El tempo político son 48 meses, el tempo académico son 25 años, el tempo ecológico son 50 o 100. Y esto hay que ir ajustándolo. En una cuenca como la nuestra, que es particularmente vulnerable, la cuenca mediterránea, como bien sabéis, y aquí hay mucho trabajo por delante. Para los que ahora estáis como expertos, para los poderes públicos, naturalmente, que han de estar muy atentos ante situaciones de crisis, de emergencia, de crisis climática, de emergencia climática. Creo que el tiempo hemos sobrepasado el límite, lo creo honestamente, que ya no hay vuelta atrás y que solamente cabe
anticipación, adaptación, legislación y estar un poco más equipados para las próximas décadas. Cuanto más equipados estemos, mucho mejor. Soy un firme defensor del buen trabajo, del trabajo consistente y de esta apuesta en común. El objetivo que se perseguía hoy era este, y me ha reconfortado mucho ver a una treintena larga de altos representantes y de responsables públicos coexistiendo o escuchando a expertos y al mismo tiempo a nuevas generaciones. Esto creo que es un buen principio y yo os agradezco muchísimo a todo el mundo esta respuesta y espero que sea de utilidad, No sé hasta cuándo, ni hasta cuánto. Decía Marina Garcés que la pregunta ya nos tenemos que hacer ya no es hasta dónde, sino hasta cuándo. Y ahí es donde estamos. Estamos en una situación muy, muy, muy delicada. Ya sabéis que los procesos de maduración de contextos culturales son complicados. Primero los expertos advierten de un problema, luego los medios de comunicación se hacen eco de él, en tercer lugar los ciudadanos van adquiriendo conciencia de ello y finalmente las políticas públicas son eficaces. Y el ciclo de maduración de contextos casi siempre es este. Estamos al principio de este ciclo. Los expertos dicen, los medios de comunicación se van haciendo eco, pero todavía, como alguien dijo esta mañana muy bien aquí, en el coloquio de los medios de comunicación, todavía nos falta un grandísimo trabajo, que es que la mayoría de la población de un país grande, de un país complejo como el nuestro, pues sea consciente de que estamos en este punto, ¿no? Y también hay que conciliar, y este es un problema que tiene muy difícil solución en este país, es conciliar nuestro endiablado modelo de Estado, conciliar los problemas de gobernanza territorial, conciliar los niveles de gobierno, central, autonómicos, locales. Es muy endiablado nuestro país, el modelo de Estado, para conciliar esto. Y esto se ve en la concreción de políticas públicas concretas, sea de movilidad, sea de transporte, sea de ordenación del territorio, sea de gestión del litoral, sea de gobernanza en general, ¿no? Aquí tenemos una asignatura también pendiente muy importante. Pero bueno, poco a poco, al menos que nos sorprenda trabajando. Muchas gracias a todos.